Hola a todos, mi nombre es Juan y en este video les voy a mostrar y por fin voy a darles la respuesta a cuál es la mejor computadora que ustedes necesitarían tener para editar video en Adobe Premiere. También les va a servir para After Effects. La manera en que lo voy a hacer es de una manera a lo mejor no tan tradicional, porque cada uno de ustedes seguramente tenga presupuestos diferentes, intereses diferentes, tal vez muchos ya tengan una computadora armada y solamente necesiten cambiar algo. Por eso, en realidad lo que voy a hacer es enseñarles cómo hacer para identificar esa computadora, para que ustedes luego decidan en función de su presupuesto, y además lo voy a hacer de una manera que se les va a ir actualizando en el tiempo sin importar en qué momento están viendo este video. Para poder lograr eso que suena tan maravilloso me voy a tener que poner muy técnico, lo que significa que este video tal vez no sea tan sencillo de digerir. Para empezar, entonces déjenme derribar la primer y típica pregunta que me suelen hacer: es ¿qué computadora necesito para correr Premiere o After Effects? A ver, eso es muy sencillo de saber. Googlean Premiere, After Effects, requisitos mínimos y van a encontrar seguramente esta página que va a ser oficial, en este caso de Adobe Premiere, de Adobe After Effects o de cualquiera que sea el programa que ustedes quieran correr. Googlean cuáles son los requisitos mínimos, que van a tener este link y todos los links que mencione en el video en la descripción, así que no debería haber problema. Ahora, esto lo quería responder pero sacármelo de encima rápido, porque lo que yo les voy a mostrar es un sitio web que yo suelo utilizar constantemente cada vez que quiero actualizar algún componente de mi computadora y necesito saber qué tanto me va a rendir y de esa manera estar seguro si vale o no la pena hacer la inversión que estoy pensando hacer. Esta es una empresa de Estados Unidos que se dedica de alguna manera a armar y de alguna manera a confeccionar todos estos equipos o workstations. Si bien esta es una empresa que comercializa estas máquinas en Estados Unidos, algo que también hacen es ejecutar sus propios benchmark. Un benchmark es como una especie de testeo que se le hace a la computadora utilizando un software específicamente diseñado para esto, que te arroja un puntaje que de alguna manera te permitirá determinar si el rendimiento de tu computadora es bueno o malo. Acá está la página y dice sistemas recomendados para Adobe Premiere Pro, lo tenemos acá. Es este sitio web entonces el que vamos a recorrer juntos. Está absolutamente en inglés, ya les dije que este era un tutorial un poquito más avanzado, pero los voy a acompañar a ustedes para que lo vean, los vamos a entender. El link va a estar en la descripción. Recomendaciones de hardware para Premiere Pro: tenemos procesador, placa de video, memoria, discos rígidos y dispositivo de audio, las cosas involucradas. Haciendo una traducción rápida, acá dice: como la mayoría de los desarrolladores de softwares, Adobe tiene, como bien yo ya les dije, una lista de requisitos mínimos para Premiere Pro para asegurar que van a poder utilizar ese sistema sin problemas. Sin embargo, la mayoría de estas listas tienden a cubrir solamente lo básico de este programa. En muchos casos también esas listas pueden estar desactualizadas en función a que el hardware de alguna manera va quedando obsoleto, y también creo yo porque los softwares propios se van actualizando constantemente. Abordemos primero entonces el CPU, que sería el microprocesador. Como ustedes bien saben, acá voy traduciendo también de paso. El microprocesador es una de las piezas más importantes de Premiere Pro en una workstation. Si bien el GPU o la placa de video, podríamos decir, está ganando como mucha relevancia, todavía el microprocesador es lo que hace más impacto en la performance general del sistema. Sin embargo, hay que ser conscientes de que un CPU mucho más potente no necesariamente siempre significa que es mejor, porque también hay un límite con respecto a los números de núcleos a los cuales Adobe Premiere puede sacar provecho. Este es uno de los principales motivos, dice acá, por el cual las computadoras con una arquitectura dual de microprocesadores Xeon ya no necesariamente son la mejor opción para Premiere. Por ejemplo, con los núcleos que hoy más o menos están disponibles en CPU, una computadora relativamente decente ya puede empatar en la actualidad el rendimiento de dos microprocesadores Xeon, que son de los más zarpados de la industria. El mejor CPU, en realidad, como bien dice acá, dice que depende ampliamente en lo que vos estás haciendo y obviamente en tu presupuesto. Pregunta: ¿el hecho de tener más núcleos en mi CPU hace que mi Premiere funcione más rápido? Y acá dice: hasta cierto punto debería esa situación proveer mejor performance, aunque esto en realidad se aplica mucho más a lo que es exportación que a lo que es reproducción en tiempo real. Es decir, no es lo mismo la potenciación de ese rendimiento que uno obtiene cuando uno está exportando un video, por ejemplo, que con un buen microprocesador el video se puede exportar rapidísimo, en comparación al rendimiento que uno va a tener en Premiere a la hora de trabajar en la línea de tiempo. Y la otra pregunta que responde es si Premiere responde mejor con procesadores Intel o con procesadores AMD. Lo que dice acá es que hasta el momento Intel corre con una pequeña ventaja en lo que se refiere a la hora de la reproducción en la línea de tiempo, pero también aclara que hay procesadores AMD que logran que los tiempos de exportación sean mucho más rápidos. Pero lo importante en este sitio web que yo le quiero mostrar son estas gráficas que de alguna manera, basados en estos benchmarks que esta empresa hace, que nos va a permitir entender qué microprocesador puede ser mejor para nosotros. Acá podemos ver que esta gráfica dice Patched Bench para Premiere Pro. Este es el nombre del benchmark que ellos han desarrollado y tiene un score general, un puntaje general. Este puntaje de alguna manera es algo que no sabemos de qué está conformado, confiamos en la trayectoria de esta empresa, pero obviamente es la convergencia de un montón de testeos que se le hacen al microprocesador, es decir, a determinada exportación de determinado video
video de determinada duración, por ejemplo 10 minutos de crudo a 4K con corrección de color de Lumetri, tal microprocesador da tal puntaje. Y esto es testeado con todos los microprocesadores que se ven en este listado, y en función al rendimiento y al resultado que arroje cada uno de estos testeos, obviamente se va rankeando. Rápidamente podemos ver cuáles son los mejores microprocesadores que están aquí y luego un listado, como por ejemplo acá tenemos un Intel i9, tenemos un Intel i7, tenemos una AMD Ryzen 7 y cosas por el estilo. ¿Para qué yo quiero mostrarles este listado y para qué les va a servir? Para que ustedes interpreten de alguna manera cuáles son los microprocesadores hoy en el mercado que mejor rendimiento les van a dar, y para poder compararlos con el resto qué rendimiento tienen, o para que ustedes también puedan ver cuál es ese microprocesador que tal vez están pensando en comprar, puedan ver si genuinamente vale la pena, o tal vez hay un microprocesador que sale mucho más barato que tiene un rendimiento similar a ese que ustedes imaginaban, y de esa manera van a poder armar la computadora correcta. Lo ideal de este proceso es lo siguiente: ustedes pueden entrar, ver cuál es el CPU de alguna manera que mejor rinde, probablemente el que mejor rinda se salga de su presupuesto, encontrarán entonces aquel microprocesador que se ajuste al mejor rendimiento que ustedes puedan conseguir según su presupuesto. Probablemente al ser tan técnico este asunto, ustedes tengan que descansar también en una persona, un técnico, alguien conocedor de informática o aquella persona que les arme o que les venda la computadora para terminar de asesorarlos, porque se imaginarán que no todos los microprocesadores son compatibles con todas las placas, etcétera, etcétera. Pero yo lo que les recomendaría es que se armen más o menos un listado de cuáles son estos componentes que ustedes consideran que más adaptan su presupuesto y que les sirven, y luego se lo otorgarán a esta persona que los va a ayudar a armar su computadora y que posiblemente se las arme por ustedes y no tengan que encargarse de eso. Ustedes se preguntarán qué sucede si no encuentran su microprocesador en este listado, porque tal vez su microprocesador es viejo y acá no está, o tal vez no encuentran ese microprocesador que ya estuvieron viendo y por lo tanto no pueden necesariamente establecer una referencia con respecto a dónde se ubicará en este listado. Bueno, para eso también tengo una respuesta y los voy a hacer entrar en una nueva página también, esta que se llama cpubenchmark.net, también se las dejo en la descripción. La lógica va más o menos por el mismo lado, y este es un sitio web que tiene un montón de benchmark, es decir, de análisis y de rendimientos y despuntajes de absolutamente todos los microprocesadores y placas de video y cualquier dispositivo informático que a ustedes se les ocurra. Lo que van a hacer es lo siguiente: van a agarrar y por ejemplo vamos a ver este que dice AMD Ryzen 7 3800X. Sabemos que está más o menos al fondo de la tabla. Van a venir directamente al sitio web que yo les estoy mostrando. En este caso, como estamos comparando microprocesadores, vamos a venir a ordenarlos por performance, como bien dice acá, y podemos ver la tabla, podríamos decir, de microprocesadores, en este caso de alta gama. Ustedes según su presupuesto elegirán si buscan algo de alta gama, de gama media, de gama baja, etc. Cuando cliqueo en los microprocesadores de alta gama, vamos a ver que tenemos un listado inmenso de todos los microprocesadores que hoy están en el mercado, y no solamente eso, sino que tenemos una barrita de color que nos lo ordena obviamente por rendimiento de alguna manera, y además acá también podemos ver el precio junto con un puntaje de ese rendimiento. Lo que voy a hacer es lo siguiente: si yo por ejemplo lo quiero comparar por ejemplo con este Ryzen 3800X, voy a venir acá en Google Chrome, voy a apretar F3 y voy a poner 3800X. Esto me va a permitir buscar este microprocesador, como ustedes bien ven acá me lo marca directamente, y ahora tener una idea de dónde se ubica este microprocesador en la escala, podríamos decir. De esa manera yo ya sé que este microprocesador que está acá en la página que yo principalmente les estoy recomendando se encuentra en este lugar, y lo que yo debería hacer ahora es buscar cuál es ese otro microprocesador de alguna manera que está a mi alcance, y teniendo esto como referencia ya voy a saber en qué lugar de esta primer tabla se ubican. Este es el momento en donde obviamente yo no les digo a ustedes qué microprocesador tienen que comprar, porque solamente ustedes saben cuál es el que puede comprar. Entonces ustedes dirían, bueno, a lo mejor el que puedo comprar y me da el presupuesto para comprar este, que es un Ryzen 5 3600 XT. Este micro, que es el que nosotros nos podemos comprar porque es el que hemos elegido y el que se ajusta a nuestro presupuesto, va a estar más o menos ubicado en esta zona de la tabla, lo que nos permite saber cómo va a funcionar en función al resto. Lo que nos quedaría hacer, o lo que les queda hacer a cada uno de ustedes, es evaluar si es la mejor opción a nivel económico. Tengo este microprocesador que rinde por $19.000 y sale $249, y luego tengo microprocesadores que rinden prácticamente lo mismo, como por ejemplo este i9, pero que sale el doble. Ese va a ser el proceso que ustedes tienen que hacer a la hora de buscar su microprocesador o su placa de video o lo que sea, siempre en función del presupuesto del que dispongan y lo que quieran lograr. Entonces, utilizando esta página que yo les mostré y la anterior, deberían poder llegar a la respuesta correcta con respecto a cuál es el microprocesador que ustedes podrían utilizar. Déjenme desentenderme un pequeño instante de tanta data técnica para pedirle por favor que se suscriban y que activen la campanita si esto les parece interesante, además de ponerle like al video, porque de esa manera YouTube nos va a recomendar más. Acuérdense que
seguramente si esto les interesa hay mucho más en este canal para explorar, así que los invito a que lo hagan y que se sumen a esta maravillosa comunidad. Dicho eso, saltemos al otro componente de la computadora que es súper importante y es la placa de video. En este caso, el sitio web que yo les estoy mostrando dice que Adobe ha estado haciendo un uso cada vez mayor de la GPU, es decir, la placa de video, a través de los años, y Premiere Pro en particular se beneficia de usar una GPU moderna. Si bien la placa de video no se utiliza prácticamente nunca cuando estás editando algo que no tiene efectos, tener una es muy importante dependiendo qué tipo de efectos que tengan compatibilidad con aceleración GPU estés usando. Como bien dice acá, si ustedes quieren saber cuáles son los efectos que hacen un aprovechamiento de la placa de video, acá bien nos muestra que son estos que tienen activado este iconito acá en el propio Premiere, así que ustedes pueden ahora contrastar si suelen utilizar estos efectos. Y dice, si bien una GPU de mayor calibre no necesariamente te va a dar una mejor performance, es esencial en tu placa de video que tenga la suficiente RAM, podríamos decir VRAM en este caso cuando se hace referencia a video RAM. Si vas a trabajar en 1080p, se recomienda que tu placa de video sea de 4 GB, si vas a trabajar en 4K, se recomienda que la tuya sea de 6 GB, si vas a trabajar en 6K de 8 GB y así. Más o menos va por ahí. Hoy las placas de video manejan esos números, yo le tendría confianza a esta tablita que dice acá. El hecho de tener múltiples placas de video, como ustedes sabrán, se pueden conectar dos placas de videos en simultáneo en una computadora. Acá preguntan, ¿eso va a mejorar mi performance? Dice que prácticamente no, porque Premiere en realidad usa una sola placa de video en simultáneo. Premiere Pro necesita una placa de video cuadro. Dice que Premiere Pro funciona muy bien con las cuadro, pero para la mayoría de los usuarios la GeForce es mucho mejor. Premiere Pro corre mejor con Nvidia o con AMD. Acá dice que han visto un mejor rendimiento con placas de video Nvidia que con placas de video AMD, y después algunas otras cosas más que los invito a que lo exploren por sus propios medios. Pero bueno, acá vamos a encontrar también una nueva gráfica que, como les mostré con los microprocesadores, también hace una comparativa entre diferentes placas. Pero fíjense acá rápidamente cómo podemos ver esta idea de que una computadora con dos 2080 Ti de 11 GB, no solamente una, dos, tiene un puntaje de 1084, cuando una RTX 2060 Super, una 2060, una sola en comparación a dos RTX 2080 Ti conectadas, tiene un rendimiento muy similar, 991 contra 1084. Esto es clave para que ustedes entiendan cuál va a ser su mejor computadora. Fíjense incluso que una GTX 1660 Ti rinde muy parecido a una RTX 2060, rinde un poco menos pero rinde muy parecido. En placa de video el tema presupuestario es muy relevante, y acá se nota mucho la diferencia y el error que ustedes pueden cometer al comprar una placa de video más zarpada, cuando en realidad en los fines prácticos en Premiere no van a notar tanta diferencia. Les quiero mostrar lo siguiente. Fíjense que incluso acá abajo tienen nuevos artículos que están vinculados al rendimiento en GPU para Premiere Pro, y el primer artículo ya tenemos una comparativa y una performance de lo que van a ser las nuevas RTX 3080 en Premiere. Le voy a hacer clic a este artículo, ya van a ver que nos metemos en un asunto como medio técnico, pero fíjense, voy a ir bajando, y además de que tienen mucha data, tienen esta tabla comparativa que me parece muy interesante y de alguna manera habla nuestro idioma. Y acá tenemos este mismo benchmark realizado para Premiere, que tiene no solamente el rendimiento para la RTX 3090 y 3080, sino que lo va a comparar también con la GTX 1080, por ejemplo, la RTX 2060 y otras placas también AMD. Y como ya les dije y ya les expliqué, si acá no está su placa de video, buscarán dónde se ubica en esa tabla que yo les expliqué. Pero lo interesante de esto es que fíjense acá a la izquierda te dice cómo fue hecho ese testeo, y acá dice por ejemplo que utilizando material en 4K con un codec H264 a 150 megabits por segundo y en 60 fotogramas por segundo, nos habla de cómo se da el rendimiento con cada una de esas placas de video. Y como bien ustedes pueden ver, cada una prácticamente dice 59,94, que hace referencia a los fotogramas que están acá. ¿Esto qué significa? Que utilizando esa placa de video en este caso no se han dropeado fotogramas, es decir que la resolución o que la reproducción es prácticamente en tiempo real. Y después abajo de todo, acá en negrita tiene como un resumen de cuánto rinde cada placa de video en reproducción en línea de tiempo, que es lo que yo les había dicho que se tenía en cuenta, y cuánto rinde en la exportación. Pueden seguir recorriendo esto, y obviamente fíjense que no solamente hay pruebas para material en 4K en H264, sino también en ProRes, material en 4K con un codec de RedCam y luego utilizando otro tipo de efectos. Esto, como bien verán, ya es una tabla un poco más avanzada, pero bien les dije, es para que tengan esa referencia. Recuerden que a este momento todo lo que ya les estuve diciendo antes también se aplican, así que los invito a recorrer la página. Y luego, simplemente para terminar, hace también referencia a la memoria RAM. Más allá de que la cantidad de RAM que pueda llegar a necesitar obviamente va a depender de la magnitud, los códecs y la complejidad de tu proyecto, para Premiere Pro generalmente recomiendan un mínimo de 32 GB de RAM. Tengan en cuenta que estamos hablando de una computadora profesional. Yo tengo más o menos 32,
un poquito menos y me funciona bien. Yo recomiendo, como bien dijimos antes, si no le da el presupuesto 16, 8 ya le dirían que están bastante ajustados. Y acá tienen una tablita que dice que para trabajar en 1080p se recomienda 32 GB, teniendo en cuenta que sea un proyecto grande, en 4K 64 GB y así va aumentando. Obviamente son equipos que están pensados para trabajar bien profesional con este asunto. Y una última mención a los discos rígidos. Acá menciona que el disco rígido o el almacenamiento es algo que normalmente se pasa de alto cuando uno empieza a armar o tiene como referencia el armado de una computadora. Es algo muy relevante. Si bien tanto la CPU como la placa de video son lo que hacen el mayor procesamiento, si tu almacenamiento de alguna manera no está en condiciones de estar a la altura, podríamos decir, se puede complicar. Lo que hace complicado el asunto de los discos rígidos es que no solamente hoy hay que lidiar con diferentes tipos de rígidos que hay disponibles, sino que también tenés que configurarlos de diferentes maneras como para maximizar el rendimiento. Acá nos menciona qué tipo de disco rígido tengo que usar para Premiere Pro. Hay 3 tipos de disco rígido que vas a utilizar en una edición de PC: discos SSD, los discos sólidos, discos NVMe y los tradicionales discos rígidos, los comunes que utilizamos desde siempre. De estos 3, los discos comunes, los de siempre, los discos rígidos, son los más lentos, obviamente muchísimos más económicos. De esta manera estos son obviamente los más recomendables para que ustedes tengan los crudos y para obviamente almacenar todo lo que necesiten ahí. Pero en muchos casos, porque son los más lentos, no necesariamente son los más apropiados para trabajar, ¿no es cierto?, para ponerse a editar en esos discos. Los discos sólidos mencionan que son muchísimo más rápidos que los anteriormente nombrados, pero bueno, obviamente son más caros. Yo, por ejemplo, tengo un sólido de 1 tera que creo que me costó más o menos lo mismo que me costó un rígido común de 4 teras, o hasta un externo creo que tengo de 8 teras que también me salió más o menos lo mismo. Los discos sólidos dicen que son ideales para instalar obviamente tu sistema operativo y tus programas, y también para guardar medios y crudos, podríamos decir, en los cuales vos actualmente estés trabajando. Los discos NVMe, escuchen, dice que vienen en diferentes versiones, los M2 y los U2. Estas son cuestiones técnicas, pero dice cualquiera de los dos pueden ser incluso muchísimo más significativos que los discos sólidos. Son más o menos un 30% más caros que un disco sólido, pero en rendimiento son hasta 5 veces mejores. Ahora, esto es algo que a mí me han dicho y me han venido a decir, que un disco de estas características son mejores de los discos sólidos por esto. Pero no, recuerden todo lo que yo les estuve explicando en este video. No necesariamente que sean más rápidos y tengan mejor rendimiento no significa que a la hora de editar sean mejores. Y esto es lo que dice acá. En la mayoría de los casos no vas a ver ningún tipo de incremento de performance con un disco NVMe en comparación a un disco sólido estándar, porque ya los discos sólidos son tan rápidos o son lo suficientemente rápidos como para que no tengas problemas a editar. Dice que solamente en los únicos casos normalmente en donde es recomendable tener un disco NVMe para almacenar tus crudos es cuando tengas un crudo cuyo bitrate esté por encima de los 2000 megabits por segundo. Cuando ustedes exportan un video para YouTube suele tener 12 megabits por segundo. Cuando exportan un video con alta calidad suele tener 40. La Sony A7C II graba a 100. Está hablando de que tengas un crudo de 2000. ¿Cuál es la configuración que mejor funciona de estos discos para Premiere Pro? Dice acá. Y nos dice, aunque vos puedas llegar a tener un solo disco, se recomienda que tengas una configuración de entre 2 a 4 discos rígidos en función obviamente de tu presupuesto y el deseo que tengas a nivel performance. El disco principal tiene que ser un disco sólido, un SSD donde vos tengas instalado el sistema operativo y donde tengas instalados tus programas, es decir, el Premiere o cualquier programa que estés utilizando. El segundo disco tiene que ser otro SSD, que puede ser, en base a lo que ya les expliqué, también un NVMe, no hace falta. Y este disco va a almacenar todos tus crudos. Todo lo que vos filmaste o lo que te traigan para editar lo vas a poner ahí. En el caso que tenés los presupuestos y que tengas otro disco, lo ideal es que acá solamente dejes los crudos y todo lo que es archivo de proyecto y caché lo guardes en otro disco rígido, que este vendría a ser entonces el tercer disco en cuestión, idealmente que también sea un disco sólido. Y el último disco, esto ya es medio opcional, sería un disco rígido común en donde vos guardes ya tus crudos y tus proyectos. Una vez que ya los terminaste, los utilizás y los soltás ahí directamente para que no molesten y obviamente para tenerlos guardados. Y por último cierra el sitio web con esta pregunta: si se puede editar un proyecto desde un disco externo, y dice técnicamente obviamente lo podés hacer sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, esta es una de las causas más comunes de problemas de estabilidad y bajos rendimientos, porque obviamente cuando vos conectás un disco externo simplemente a través de un cable, eso ya limita muchísimo la velocidad de lectura y ahí obviamente te va a andar mucho peor la computadora. Todo esto que estuvimos hablando de los discos rígidos obviamente tiene que ver con la velocidad de lectura y qué rápido de alguna manera el Premiere puede leer ese archivo que está en tu disco. Si tu disco de alguna manera tiene una velocidad de lectura muy lenta, eso hace que Premiere de alguna manera tarde mucho tiempo en leerlo, en saber qué es lo que hay en ese archivo, y por lo tanto ahí se te ve todo mucho más lento. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Entiendo que ha sido mucha data técnica
técnica, pero espero habérselos podido explicar de una manera que pueda ser relativamente digerible. La verdad es que prefiero darle la verdad de la milanesa antes de que chamullarlo, venderle humo, decirle uy sí, compré esta placa de video, no sé qué, como hacen un montón de videos que hay dando vueltas ahí. Ese video se desactualizaría en 6 meses y igualmente les estaría mintiendo, porque esa placa de video o ese CPU o lo que sea, tal vez incluso ni siquiera sea lo apropiado para el rendimiento y para el trabajo que ustedes estén utilizando. Lamentablemente todo tiene un precio. El hecho de poder descubrir cuál es la mejor computadora va a requerir que ustedes se sienten un rato, entiendan esto y puedan entonces armarlo. Les recomiendo que busquen asesoramiento de alguien que conozca de computadoras para poder dar con ese sistema perfecto, pero esto ya debería darles una referencia. Cualquier duda igualmente saben que me la pueden dejar en los comentarios, y si les interesa que expanda alguno de estos temas en otro video también me lo dicen. Como siempre, entonces les digo, cualquier muestra de afecto en forma de like, suscríbanse y nos vemos la próxima.